Te han convencido de que eres un accidente biológico, un simple chispazo eléctrico encerrado dentro de un cráneo oscuro que se apagará para siempre en el momento en que tu corazón deje de latir. Pero esa narrativa, aunque repetida hasta la saciedad, tiene grietas enormes por las que se cuela una verdad mucho más antigua, poderosa y urgente. La ciencia convencional busca obsesivamente tu conciencia entre las neuronas con un bisturí, cometiendo el mismo error ingenuo de quien busca al locutor desmontando la radio. Nunca encontrará la fuente de la voz allí dentro. Hoy no vamos a especular. Vamos a desmontar pieza por pieza esa ilusión que te mantiene pequeño y asustado. Vamos a explorar la arquitectura real del universo para demostrarte por qué esa sensación de infinitud que a veces sientes no es una fantasía, sino un recuerdo de tu verdadero origen. Prepárate para una inversión total de tu realidad. Vas a descubrir que no estás dentro de tu cuerpo, sino que tu cuerpo está ocurriendo dentro de ti. Pero antes de cruzar este umbral y hackear tu percepción, quiero sentir tu presencia y energía en este estreno. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país estás expandiendo tu mente con nosotros hoy. No te pierdas ni un segundo de lo que sigue, porque la clave final que revelaremos cambiará para siempre la forma en que te miras al espejo y, sobre todo, la forma en que entiendes la muerte. Empezamos. Mira, durante demasiado tiempo nos han contado una historia incompleta, una narrativa que reduce la magnificencia de lo que eres a un simple conjunto de cables húmedos y descargas eléctricas dentro de tu cráneo. La ciencia convencional, en su afán por medir y pesarlo todo, se ha obsesionado con la idea de que tu conciencia es solo un subproducto de la actividad neuronal, como si el universo entero que experimentas dentro de ti fuera solo un truco químico. Es fascinante, claro, ver cómo se iluminan ciertas áreas del cerebro en un escáner cuando piensas o sientes. Pero confundir el mapa con el territorio es un error garrafal que nos ha mantenido pequeños y limitados. Piénsalo un momento. Nos dicen que el amor, la inspiración y esa sensación de abundancia que sientes cuando estás en paz no son más que neurotransmisores bailando en la oscuridad de tu cabeza. Este modelo materialista resulta muy funcional para fabricar pastillas o realizar cirugías, y vaya que tiene su mérito, no lo vamos a negar. Sin embargo, cuando intentas explicar la riqueza de tu experiencia subjetiva, ese modelo se queda corto, se rompe, porque intenta explicar lo intangible usando solo herramientas físicas. Es como intentar atrapar el viento con una red de pescar. La red es útil, sí, pero el viento siempre se le escapa. Hay una arrogancia sutil en creer que la materia inerte, por sí sola y sin más, de repente cobra vida y se vuelve consciente de sí misma solo por azar evolutivo. La neurociencia moderna puede decirte qué partes de tu cerebro se activan cuando ves el color rojo, pero no tiene ni la más remota idea de cómo esa energía eléctrica se transforma en la experiencia de ver el rojo. Ese abismo, ese vacío explicativo, es donde la ciencia actual se detiene y donde empieza la verdadera búsqueda de la verdad. No eres una máquina biológica que aprendió a pensar. Hay algo mucho más profundo operando detrás de la cortina. Antes de seguir desvelando este misterio que cambiará tu forma de ver la realidad, necesito que hagas algo importante por ti mismo. Si sientes que hay algo más allá de lo que te han enseñado y quieres seguir recibiendo este tipo de conocimiento profundo, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no nos quedamos en la superficie, vamos al fondo de todo. Haz clic en suscribirse y activa la campana, porque las señales que vamos a revelar en los próximos videos son piezas clave para tu evolución y no querrás perdértelas por nada del mundo.
Volviendo al punto, la limitación de creer que estás encerrado en tu cerebro es que te convierte en una víctima de tu propia biología. Si todo lo que eres nace y muere en las neuronas, entonces tu espiritualidad y tu trascendencia serían meras ilusiones cognitivas, trucos de la evolución para que sobrevivas un día más. Pero tú sabes, en esos momentos de silencio absoluto, que hay una presencia en ti que no parpadea, que no cambia y que no parece estar sujeta a la degradación de las células. Esa intuición no es un fallo del sistema, es una pista dorada que apunta hacia tu verdadera naturaleza. Es curioso cómo aceptamos sin rechistar que el cerebro genera la mente, cuando en realidad nadie ha visto jamás un pensamiento saliendo de una neurona bajo un microscopio. Vemos la actividad, sí, el rastro que deja el paso de la información, pero nunca vemos al observador. Es como estudiar una televisión por dentro, ver los cables y los chips y concluir que las personitas que ves en la pantalla viven realmente dentro de la caja de plástico. Suena absurdo cuando lo digo así, ¿verdad? Pues es exactamente lo que el dogma científico actual nos pide que creamos ciegamente. La realidad es que el cerebro es increíblemente plástico y reactivo, pero correlación no implica causalidad. Que tu cerebro cambie cuando aprendes algo nuevo no significa que el cerebro sea el aprendizaje mismo. De la misma forma que las huellas en la arena no son el caminante. Hay una energía vital, una inteligencia que precede a la estructura física, y reconocer esto es el primer paso para salir de la prisión materialista. Al reducirte a tu cerebro, te desconectas de la fuente, te aíslas del todo y olvidas que eres parte de un tejido mucho más grande. Imagina por un segundo la libertad que sentirías si descubrieras que tu conciencia no es el humo que sale de la fábrica, sino la electricidad que hace funcionar toda la maquinaria. De repente, los límites físicos dejan de ser límites absolutos y se convierten en simples condiciones temporales. Las señales están por todas partes, en la intuición que acierta sin datos lógicos, en la conexión telepática con un ser querido, en la certeza de ser algo más que carne y hueso. La ciencia ortodoxa ignora esto porque no cabe en sus cajas, pero tú no tienes por qué vivir dentro de esa caja. Ahora bien, si la conciencia no se fabrica dentro del cráneo como si fuera bilis en el hígado, entonces, ¿cuál es la verdadera función de ese órgano rugoso que llevamos en la cabeza? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y desafiante. Prepárate, porque lo que vamos a explorar a continuación invierte todo lo que creías saber sobre tu mente y te plantea una posibilidad fascinante. ¿Y si tu cerebro no fuera el creador de la realidad, sino simplemente la antena que la sintoniza? Imagínate por un momento que estás escuchando tu canción favorita en la radio de tu coche y de repente el aparato se estropea y deja de sonar. ¿Acaso dirías que la música ha muerto o que el locutor ha dejado de existir solo porque la caja de plástico y cables ya no funciona? Por supuesto que no, eso sería ridículo. Entiendes perfectamente que la señal sigue estando ahí, en el aire, invisible pero real, esperando otro receptor para manifestarse. Pues bien, agarra esa idea con fuerza, porque es la llave maestra para entender tu propia mente. Tu cerebro no es el músico que compone la melodía, es simplemente la radio que sintoniza la frecuencia. Esta perspectiva cambia las reglas del juego por completo y pone patas arriba el tablero del materialismo. Grandes pensadores y científicos de vanguardia han sugerido que el cerebro actúa más bien como una válvula de reducción, un filtro biológico inmensamente sofisticado. Su trabajo no es producir conciencia de la nada, sino limitar la abundancia infinita de la mente universal para que no te abrume. Si pudieras percibirlo todo al mismo tiempo, todas las dimensiones y realidades, probablemente no podrías ni atarte los zapatos. Tu cerebro recorta la realidad para que puedas funcionar en este mundo físico.
Piénsalo así. El universo está inundado de información. Es un océano vasto y profundo de datos y posibilidades que nos rodean en todo momento. Tu cerebro, en su función de transductor, toma esa inmensidad y la canaliza en un chorro fino y manejable que llamamos mi experiencia diaria. Es una interfaz, igual que la pantalla de tu teléfono móvil, traduce el código binario invisible en imágenes que puedes entender. Culpar al cerebro de generar la conciencia es como creer que tu teléfono genera Internet. El dispositivo es necesario para acceder, sí, pero la red existe independientemente de él. Cuando adoptas esta visión, la energía que sientes respecto a tu propia existencia se transforma radicalmente. Dejas de ver tu mente como un accidente biológico confinado dentro de tu cráneo y empiezas a verla como un punto de acceso a algo mucho mayor. Esto explica por qué a veces, cuando el cerebro reduce su actividad habitual, ya sea por meditación, sueños lúcidos o ciertas experiencias cumbre, la conciencia no se apaga, sino que se expande. Al aflojar el filtro, entra más luz, permitiéndote vislumbrar esa vastedad que normalmente está bloqueada por el ruido neuronal del día a día. La ciencia convencional se rasca la cabeza intentando encontrar el lugar exacto donde reside el yo, pero nunca lo encuentra porque está buscando en el sitio equivocado. Es como intentar encontrar al locutor desmontando la radio tornillo a tornillo. Nunca lo hallarás allí dentro. Esta comprensión es la base de una verdadera espiritualidad práctica, no basada en dogmas, sino en la lógica de que la señal precede al receptor. Tu cuerpo es el hardware temporal, pero el software, la esencia viva que eres, opera desde la nube, por usar una metáfora moderna. Fíjate en las señales que la vida te da cuando estás en flow. Esos momentos donde todo encaja y sabes cosas que no deberías saber lógicamente. En esos instantes, tu antena está mejor sintonizada, captando frecuencias más sutiles que el cerebro lógico suele descartar por considerarlas irrelevantes. La intuición no es más que tu receptor captando información que no viene de los 5 sentidos, sino de ese campo de conciencia compartido. No eres un generador aislado de electricidad, eres una lámpara enchufada a la red eléctrica del cosmos. El modelo de transmisión también nos ofrece una esperanza tremenda y lógica sobre la continuidad de la vida. Si el cerebro se deteriora o muere, lo único que se pierde es la capacidad de sintonizar esa señal específica en este plano físico, pero la señal en sí misma, tu conciencia, permanece intacta. Es una liberación tremenda saber que no eres tu biología, sino lo que la anima. La energía nunca se destruye, solo se transforma. Y tú eres, en esencia, energía consciente, utilizando un traje biológico para experimentar esta realidad densa. Aceptar que el cerebro es un receptor nos obliga a ser mucho más cuidadosos con cómo sintonizamos nuestra realidad. Si tu antena está sucia, llena de creencias limitantes y estrés, la música que escuches será estática y ruido. Pero si limpias el receptor, si cuidas tu instrumento, la claridad con la que recibes la inspiración y la sabiduría del todo aumenta exponencialmente. Tienes el poder de ajustar el dial, de mejorar la recepción y de permitir que una inteligencia mayor fluya a través de ti sin tanta resistencia. Pero aquí surge una confusión muy común que necesitamos despejar de inmediato para no perdernos en el camino. Si el cerebro recibe y procesa, es fácil confundir la señal pura, la conciencia, con el ruido del aparato, los pensamientos. Creemos que pensar y ser conscientes es lo mismo, pero te aseguro que no lo son. Hay una diferencia abismal entre el ruido mental que no para de hablar y la presencia silenciosa que escucha ese ruido. ¿Sabes realmente distinguirlos o sigues creyendo que eres la voz en tu cabeza? Muchas veces vives atrapado en una confusión fundamental, creyendo que tú eres esa voz incesante que narra todo lo que ocurre en tu cabeza.
Te despiertas y la voz empieza: tengo que hacer esto. Me preocupa aquello. Y asumes automáticamente que ese narrador ansioso eres tú. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Tú no eres la voz. Tú eres quien escucha la voz. Hay una distancia, un espacio sagrado entre el pensamiento que surge y la presencia que se da cuenta de él. Esa presencia es tu verdadera esencia, una conciencia pura que observa el drama mental sin ser manchada por él, como el cielo que permanece intacto sin importar cuán violentas sean las nubes de tormenta que lo cruzan. La mente es una herramienta maravillosa, pero es una pésima dueña. Es volátil, ruidosa y siempre está cambiando de opinión según el clima emocional del momento. Un día te dice que eres capaz de conquistar el universo y al día siguiente te susurra que no vales nada. Y si te identificas con ella, tu vida se convierte en una montaña rusa agotadora. La conciencia, en cambio, es estable, silenciosa y siempre presente. Es el lienzo en blanco sobre el que se pinta tu vida. Entender esta diferencia es vital para dejar de ser un esclavo de tus propios neuroquímicos y empezar a vivir desde un lugar de verdadera autoridad interior, donde tú decides qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no. Imagina que estás sentado en la orilla de un río viendo pasar el agua. El agua son tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, todo ese flujo incesante de actividad mental. Tú eres el observador en la orilla, no el agua que corre. Sin embargo, la mayoría de las veces te lanzas al río, te ahogas en la corriente y te olvidas de que podías quedarte seco observando. Esa capacidad de dar un paso atrás, de desidentificarte del ruido, es el despertar de la espiritualidad real. No se trata de dejar de pensar, eso es imposible mientras tengas cerebro, sino de dejar de creer que cada pensamiento es una verdad absoluta que te define. Si quieres profundizar en estas prácticas y tener acceso directo a herramientas que aceleren tu proceso, te invito a dar un paso más y hacerte miembro del canal hoy mismo. Al unirte, no solo apoyas este contenido, sino que obtienes beneficios exclusivos como prioridad de respuesta en tus comentarios, acceso a encuestas y vídeos profundos diseñados solo para la comunidad más comprometida. Es una forma de decirte a ti mismo que vas en serio con tu evolución. Haz clic en el botón de unirse y forma parte de este círculo interno de buscadores, porque la transformación se acelera cuando te comprometes con ella. Volviendo a nuestra distinción, piensa en una pantalla de cine. En ella se proyectan incendios, inundaciones, historias de amor y tragedias, pero la pantalla nunca se quema ni se moja. Tu conciencia es esa pantalla. Todo sucede en ella, pero nada la daña permanentemente. Cuando comprendes esto, recuperas una cantidad inmensa de energía que antes desperdiciabas luchando contra tus propios estados mentales. Dejas de resistirte a lo que sientes y simplemente lo observas, permitiendo que la emoción surja y se desvanezca como una ola, sin que te arrastre al fondo del océano. Esta es la libertad suprema que ningún objeto material puede darte. Es curioso cómo buscamos la abundancia fuera, acumulando cosas, cuando la verdadera riqueza es la paz mental que surge al descubrir que no eres tus problemas. Tus problemas existen en el nivel de la mente, en el reino del tiempo y la memoria. Pero tú, como conciencia, existes en un eterno ahora. Cuando logras anclarte en ese observador, te das cuenta de que la falta y el miedo son solo historias que la mente cuenta, no realidades últimas. La conciencia es plena por naturaleza. No necesita nada para estar completa. Y tocar ese estado, aunque sea por un instante, es más reparador que 1000 horas de sueño. Las señales de que estás viviendo desde la mente y no desde la conciencia son claras. Ansiedad, reactividad, juicio constante y una sensación de pesadez en el pecho.
Por el contrario, cuando actúas desde la conciencia, hay claridad, paciencia y una intuición afilada que te guía sin esfuerzo. La mente grita para hacerse oír, pero la conciencia susurra verdades profundas. Aprender a distinguir entre el ruido del ego y la voz de tu ser esencial es la habilidad más valiosa que puedes cultivar, porque es la brújula que nunca falla, incluso en medio de la tormenta más oscura. Este cambio de identidad, de pensador a observador, no es algo intelectual. No basta con entenderlo teóricamente, tienes que sentirlo en tus entrañas. Es como explicar el sabor de la sal a alguien que nunca la ha probado. Las palabras se quedan cortas. La mente intentará etiquetar y clasificar esta información, pero la conciencia simplemente sabe, sin necesidad de palabras. Eres el testigo silencioso de tu vida, y en ese testimonio reside un poder que la neurociencia apenas está empezando a rasguñar. Un poder que trasciende la biología y te conecta con el todo. Pero claro, entiendo que todo esto puede sonar muy abstracto si no lo has vivido en carne propia. Puedes decirme, vale, entiendo la teoría, pero ¿cómo se siente realmente estar consciente sin pensar? ¿Es eso posible? La respuesta no está en los libros, sino en la experiencia directa. Hay estados específicos, momentos de ruptura en la realidad cotidiana, donde el pensamiento se detiene por completo, y sin embargo, tú sigues ahí, más lúcido que nunca. ¿Te has preguntado qué queda de ti cuando apagas el ruido mental? Vamos a explorarlo, porque la evidencia más fuerte no está en un laboratorio, está dentro de ti. Podemos pasarnos horas debatiendo teorías, leyendo libros de neurociencia o discutiendo filosofías antiguas, pero nada de eso tiene el peso de un solo segundo de experiencia directa. Es como tratar de entender el sabor de una fruta exótica leyendo su descripción química. Puedes saber todos sus componentes, pero hasta que no la muerdes, no sabes nada en realidad. La espiritualidad auténtica no es un sistema de creencias que debes memorizar. Es una ciencia en primera persona, donde tú eres el laboratorio y el científico al mismo tiempo. Cuando cierras los ojos y logras, aunque sea por un instante, detener el tráfico incesante de tus pensamientos, descubres una verdad que ningún escáner cerebral puede detectar. Sigues ahí, y estás más vivo que nunca. En esos momentos de silencio interior profundo, ya sea a través de la meditación o simplemente contemplando un paisaje que te roba el aliento, ocurre algo extraordinario que desafía la lógica materialista. El pensamiento se detiene. La narrativa del yo, con su historia y sus problemas, se disuelve, pero tu conciencia no se apaga. Al contrario, se vuelve nítida, brillante y expansiva. Si la conciencia fuera solo un subproducto de la actividad neuronal compleja, al detener el pensamiento lógico, deberías entrar en un estado de estupor o inconsciencia, como una computadora en modo de suspensión. Sin embargo, sucede lo opuesto. Despiertas a una realidad más vibrante, llena de una energía que no necesita palabras para justificarse. René Descartes cometió un error histórico al decir, pienso, luego existo, porque puso al pensamiento como la causa de la existencia, cuando en realidad es solo una función más. La verdad experimental es, existo y a veces pienso. El ser es anterior al hacer mental. Cuando logras separar tu sensación de existir del flujo de datos mentales, te das cuenta de que tu identidad no depende de la actividad cerebral constante. Eres el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen, y ese espacio es inmutable, eterno y tranquilo. Es la prueba irrefutable, sentida en tus propias entrañas, de que la conciencia es el sustrato fundamental y no un accidente biológico. Me gustaría que te detuvieras un segundo y fueras honesto contigo mismo sobre esto. ¿Alguna vez has experimentado ese instante de pausa,
quizás justo antes de dormir o en un momento de gran asombro, donde la mente se cayó, pero tú seguías sintiendo una presencia inmensa. Es una sensación inconfundible, ¿verdad? Comenta aquí abajo la frase "soy conciencia" si alguna vez has sentido esa paz que no necesita pensamientos. Me interesa mucho leerte porque reconocer esto es el primer paso para salir de la matrix mental. Esa experiencia de vacío fértil es lo que los místicos han llamado el no ser o la nada. Pero no es una nada vacía, es una nada llena de potencialidad. Es el útero del universo. En ese estado no hay miedo, no hay carencia y no hay tiempo. Solo hay un ahora absoluto. La ciencia tradicional lucha para explicar esto porque sus instrumentos miden ondas y frecuencias, pero no pueden medir la cualidad subjetiva de la paz absoluta. Es aquí donde la experiencia personal supera al dogma científico. Tú sabes que es real porque lo has vivido, y esa certeza vale más que 1000 estudios que intenten negarlo. Al acceder a este estado, te conectas con una fuente de abundancia que no tiene nada que ver con lo que tienes en el banco, sino con la plenitud de ser. Te das cuenta de que no te falta nada porque, en esencia, no eres una cosa separada que necesita completarse. El cerebro, en su función de filtro, crea la ilusión de separación para que puedas jugar el juego de la vida. Pero en la experiencia directa del silencio, el filtro se diluye. Es como si por un momento te quitaras las gafas de realidad virtual y vieras el mundo tal cual es, sin la superposición de tus juicios y etiquetas mentales. Las señales de esta verdad están siempre disponibles, pero a menudo estamos demasiado distraídos con el ruido superficial para notarlas. Cada vez que sientes una conexión profunda con otra persona sin decir una palabra, o cuando intuyes un peligro antes de verlo, estás operando desde ese nivel de conciencia que trasciende el procesamiento lógico del cerebro. No es magia, es tu tecnología natural funcionando a plena capacidad, libre de las interferencias del intelecto. La experiencia directa te devuelve el poder, porque ya no necesitas que nadie te diga quién eres. Lo sientes, lo vibras y lo sabes. Es fascinante observar cómo, paradójicamente, cuanto menos hace el cerebro en términos de ruido discursivo, más profunda es la experiencia de la conciencia. Esto sugiere que el cerebro podría estar actuando más como un freno que como un acelerador. Si la actividad mental intensa oculta la conciencia pura, entonces reducir esa actividad es la vía para revelarla. No estás apagando la luz, estás limpiando la lámpara para que la luz, que siempre ha estado ahí, brille sin obstrucciones. Eres la luz, no la lámpara, y esa distinción lo cambia absolutamente todo en tu vida. Pero si la conciencia puede existir independientemente del pensamiento activo, ¿qué sucede cuando el cerebro está gravemente dañado o incluso clínicamente muerto por unos instantes? Aquí es donde la ciencia materialista se encuentra con un muro impenetrable y donde surgen los casos más desconcertantes y fascinantes. Hay fenómenos que no deberían ocurrir según las reglas convencionales, situaciones donde la mente brilla con una lucidez imposible justo cuando el cerebro debería estar apagado. ¿Estás listo para adentrarte en los misterios que la medicina no puede explicar? La ciencia convencional ama las líneas rectas y las respuestas predecibles, pero la realidad tiene la mala costumbre de lanzar curvas que rompen todos los esquemas. Existen anomalías, auténticos cisnes negros en la medicina, que incomodan profundamente al paradigma materialista, porque simplemente no deberían suceder si el cerebro fuera el único generador de la conciencia. Estos casos no son meras anécdotas de Internet. Son expedientes clínicos documentados que los médicos archivan con perplejidad, porque, si los aceptaran plenamente, tendrían que reescribir los libros de texto desde la primera página. El modelo de mente igual a cerebro
Hace aguas cuando la energía de la conciencia sigue brillando intensamente justo cuando el hardware biológico está apagado, dañado o incluso ausente. El ejemplo más flagrante y estudiado son las experiencias cercanas a la muerte, SM. Imagina a un paciente en paro cardíaco, sin pulso, sin respiración y con un electroencefalograma plano. Técnicamente, su cerebro está desconectado, incapaz de procesar una idea simple y mucho menos de alucinar. Sin embargo, cuando estas personas son reanimadas, muchas relatan experiencias de una claridad, coherencia y viveza superiores a la vigilia normal. Describen encuentros, revisiones de vida y una sensación de abundancia y amor incondicional que los transforma para siempre. ¿Cómo puede una máquina rota producir la película más nítida y significativa de la vida de alguien? Es una paradoja que grita que la conciencia no depende de la actividad neuronal para existir. Aún más inquietantes son los casos de percepción verídica durante estas crisis. Hay registros de personas que, mientras estaban clínicamente muertas y con los ojos cerrados o tapados, pudieron describir con precisión quirúrgica las herramientas que usaban los médicos, las conversaciones en la sala o incluso objetos en lugares inaccesibles del hospital. Si la visión se genera en la corteza visual y ésta estaba inactiva, ¿quién o qué estaba viendo? Estas señales apuntan a que la capacidad de percibir no está atada a los globos oculares ni al cerebro, sino que es una facultad intrínseca de una conciencia que puede desacoplarse del vehículo físico y observar desde otra perspectiva. Luego está el fenómeno desconcertante de la lucidez terminal. Pacientes con Alzheimer avanzado o demencia severa, cuyos cerebros han sido devastados por la enfermedad durante años, perdiendo la memoria y la identidad, de repente, horas antes de morir, recuperan la cordura total. Reconocen a sus familiares, hablan con coherencia y recuerdan quiénes son, como si la niebla nunca hubiera existido. Si la mente fuera solo el resultado de la estructura cerebral, esto sería imposible, porque el tejido cerebral sigue destruido. Es como si la señal de radio volviera a sonar clara, no porque la radio se arregló, sino porque la conciencia se está liberando de la interferencia del aparato defectuoso. No podemos ignorar tampoco los casos médicos extraordinarios de personas que viven vidas normales con cerebros diminutos. Existe el famoso caso de un funcionario francés que llevó una vida social y laboral completamente normal, y al hacerse un escáner por un dolor de pierna, los médicos descubrieron que su cráneo estaba lleno de líquido y apenas tenía un 10% de masa cerebral. Según la neurociencia, este hombre debería haber sido un vegetal, pero interactuaba con el universo y la sociedad sin problemas. Esto desafía la creencia de que se necesita una cierta cantidad de materia gris para albergar una mente funcional, sugiriendo que el cerebro es más un facilitador que un productor. También encontramos paradojas en el uso de ciertos psicodélicos que inducen estados místicos profundos. Los estudios modernos de neuroimagen han mostrado que, bajo el efecto de estas sustancias, la actividad cerebral en las zonas de procesamiento de información disminuye drásticamente, no aumenta. Sin embargo, la experiencia subjetiva se vuelve infinitamente más rica, compleja y conectada con la espiritualidad. Esto refuerza la teoría del filtro. Al reducir la actividad cerebral que normalmente censura la realidad, la conciencia se expande y accede a capas de información que siempre estuvieron ahí, pero que el cerebro activo ocultaba. Los escépticos intentan explicar todo esto apelando a alucinaciones por falta de oxígeno o descargas químicas finales, pero esas explicaciones se quedan cortas ante la estructura ordenada y transformadora de estas experiencias. Una alucinación por hipoxia es caótica, confusa y aterradora. Una experiencia de expansión de conciencia es lúcida, pacífica y suele eliminar el miedo a la muerte para siempre. Confundir ambas
Es como confundir el ruido de una televisión rota con una sinfonía de Mozart. La calidad de la experiencia nos dice que estamos ante algo real, algo que toca la base misma de lo que somos. Estas anomalías son grietas en el muro del materialismo, por donde se cuela la luz de una nueva comprensión. Nos invitan a considerar que la relación entre mente y cuerpo es mucho más misteriosa de lo que nos atrevemos a admitir. Si la conciencia puede operar sin el cerebro en momentos críticos, si puede ver sin ojos y recordar sin neuronas sanas, entonces el cerebro no es la jaula del alma, sino solo su interfaz temporal. Al aceptar esto, dejamos de ser prisioneros de nuestra anatomía y nos abrimos a la posibilidad de ser viajeros eternos. Pero si la conciencia puede salir del cuerpo y percibir a distancia, o funcionar cuando el cuerpo falla, esto nos lleva a una conclusión inevitable y fascinante. La conciencia no está localizada en un punto geográfico. No está aquí o allí. Si no está encerrada en el cráneo, entonces ¿dónde está? La respuesta te obligará a repensar tu lugar en el cosmos, porque sugiere que no estás en el universo, sino que el universo, de alguna manera extraña, está ocurriendo dentro de ti. ¿Te atreves a explorar la idea de que eres un campo infinito sin fronteras? Imagina por un momento que intentas señalar dónde está Internet. ¿Podrías apuntar a tu ordenador y decir, ¿está ahí dentro? Sería absurdo, porque sabes que el ordenador solo es una ventana a la red, no la red misma. Del mismo modo, creer que tu conciencia está confinada dentro de tu cráneo es un error de percepción fundamental. La nueva frontera del conocimiento nos invita a ver la conciencia no como un objeto que posees, sino como un campo en el que participas, un océano vasto de energía e información que no tiene fronteras físicas y que lo impregna absolutamente todo, desafiando las coordenadas de espacio y tiempo que tanto nos obsesionan. Esta visión de la no localidad rompe los muros de tu aislamiento existencial. Nos han enseñado a sentirnos como entidades separadas, encapsuladas en bolsas de piel, navegando un universo hostil y ajeno. Pero si la conciencia es un campo fundamental, similar a la gravedad o al electromagnetismo, entonces tú no terminas donde acaba tu piel. Eres parte de un tejido continuo, una extensión de la misma inteligencia que mueve las galaxias y hace latir tu corazón. La sensación de yo es solo el punto focal donde ese campo infinito se concentra momentáneamente para tener una experiencia humana. Pero el campo en sí mismo no tiene límites. La física cuántica lleva décadas coqueteando con esta idea a través del entrelazamiento, demostrando que dos partículas pueden comunicarse instantáneamente a años luz de distancia, como si el espacio entre ellas no existiera. Si la materia, que es la base de tu cuerpo, opera bajo estas reglas de conexión instantánea, ¿por qué tu mente sería diferente? Esto explica por qué a veces sientes lo que le pasa a un ser querido al otro lado del mundo antes de recibir la llamada. No es coincidencia, es resonancia dentro del mismo campo. Las señales viajan instantáneamente porque en un nivel profundo nunca hubo separación entre tú y él. Si esta perspectiva está expandiendo tu mente y sientes que resuena con una verdad que ya intuías, te pido un pequeño favor que nos ayuda enormemente. Dale un me gusta a este video ahora mismo. Ese simple clic le dice al algoritmo que este contenido tiene valor y ayuda a que este mensaje de despertar llegue a otras personas que, como tú, están listas para ver más allá de la ilusión material. Es un gesto rápido para ti, pero para nosotros es vital para seguir compartiendo esta sabiduría. Gracias por tu apoyo. Seguimos explorando. Pensar en la conciencia como un campo compartido también transforma nuestra comprensión de la empatía y el amor. Cuando te conmueve el dolor ajeno, no es solo una reacción química en tu cerebro, es la confirmación de que las barreras entre tú y yo
son permeables. Estás sintiendo la vibración del campo en otro punto de sí mismo. La espiritualidad deja de ser una búsqueda de algo externo y se convierte en la admisión de esta unidad subyacente. No tienes que conectarte con el todo, ya estás conectado, de la misma forma que una ola no tiene que esforzarse para conectarse con el océano. Simplemente es océano en movimiento. Esta comprensión nos abre las puertas a una verdadera abundancia mental. Si crees que eres un individuo aislado, compites por recursos limitados, vives con miedo a perder y proteges tu pequeño territorio. Pero si te reconoces como una expresión del campo universal, entiendes que la fuente es inagotable y que el éxito de otro no es tu fracaso, porque en el fondo solo hay un ser expresándose en infinitas formas. El miedo a la escasez se disuelve cuando comprendes que no eres la copa que contiene el agua, sino el agua misma que fluye libremente y que nunca puede secarse. A menudo nos sentimos pequeños e insignificantes ante la inmensidad del cosmos, pero eso es solo porque miramos desde la perspectiva errónea. No eres una partícula de polvo consciente en un universo infinito. Eres el universo infinito experimentándose como una partícula de polvo. La localización es una ilusión necesaria para el juego de la vida, pero no es tu verdad última. Tu conciencia puede viajar, expandirse y tocar los confines de la realidad porque su naturaleza no es local. Estás aquí y en todas partes al mismo tiempo, aunque tu atención esté enfocada ahora en estas palabras. Recuperar esta identidad de campo te devuelve una soberanía perdida. Ya no eres víctima de las circunstancias externas, porque entiendes que lo externo es solo un reflejo de tu estado interno de conciencia. Las sincronicidades, esas coincidencias imposibles que parecen magia, son simplemente el campo respondiendo a tu vibración. Cuando cambias tu frecuencia, cambias lo que sintonizas en la realidad. Eres un creador activo, moldeando el tejido de la existencia con cada pensamiento y emoción, interactuando dinámicamente con la matriz de la vida. Ahora bien, si aceptamos que la conciencia es el campo primario y fundamental, esto nos lleva a una inversión total y vertiginosa de nuestra percepción habitual. Siempre hemos creído que la conciencia está dentro del cuerpo, como un pasajero en un coche. Pero, ¿y si te dijera que es exactamente al revés? ¿Y si el cuerpo, el cerebro y todo el mundo físico no son el contenedor, sino el contenido? Prepárate para darle la vuelta al calcetín de la realidad, porque descubrir que tu cuerpo aparece dentro de ti y no tú dentro de él es el giro definitivo hacia la libertad. Aquí es donde le damos la vuelta definitiva a la tortilla y entramos en terreno verdaderamente mágico. La ilusión óptica más grande que sufres es creer que tú, la conciencia, estás atrapada dentro de tu cuerpo, como un pequeño piloto manejando un robot de carne. Pero si observas tu experiencia con honestidad radical, verás que es justo al revés. Tu cuerpo aparece dentro de tu conciencia. Cierra los ojos un momento y siente tus manos. Esa sensación de hormigueo, calor o peso no está allí abajo. Está ocurriendo dentro de tu campo de percepción, el mismo campo donde surgen los sonidos y los pensamientos. Tu cuerpo es una experiencia que tienes, no el contenedor en el que estás. Piénsalo como cuando sueñas por la noche. En el sueño tienes un cuerpo, caminas, tocas cosas y sientes dolor o placer, pero al despertar te das cuenta de que todo ese escenario, incluido tu cuerpo onírico, estaba ocurriendo dentro de tu mente. No estabas en el sueño estaba en ti. La vigilia funciona bajo el mismo principio, solo que es más densa y persistente. El mundo físico y tu biología son proyecciones que aparecen en la pantalla de tu conciencia. Entender esto cambia las reglas del juego.
porque dejas de ser una criatura frágil en un universo peligroso para convertirte en el espacio que sostiene esa creación. Esta inversión de perspectiva transforma por completo tu relación con el dolor y la enfermedad. Cuando crees que eres el cuerpo, el dolor es una amenaza existencial, un ataque a tu identidad. Pero cuando comprendes que el cuerpo surge en la conciencia, el dolor se convierte simplemente en una energía intensa, una nube de tormenta cruzando el cielo inmenso que eres. El cielo no grita cuando hay truenos, simplemente los permite. Esta distancia no significa que no te cuides o que ignores los síntomas, sino que dejas de sufrir psicológicamente por lo que le pasa a la biología. El sufrimiento nace de la resistencia y la identificación. La libertad nace de la observación desapegada. Al adoptar esta visión, accedes a una abundancia de paz que antes parecía inalcanzable. Ya no estás obsesionado con proteger tu pequeña identidad física a toda costa, porque sabes que tu verdadera esencia no puede ser cortada, quemada o dañada. El miedo a la muerte pierde sus colmillos, porque lo que muere es la imagen en la pantalla, no la pantalla misma. La conciencia es el contexto eterno donde la vida y la muerte danzan. Si logras anclarte en esta verdad, te vuelves invencible, no porque tu cuerpo sea inmortal, sino porque tú sabes que eres anterior al nacimiento y posterior a la disolución de la forma. Es fascinante ver cómo tratamos al cuerpo como si fuera el jefe, obedeciendo cada uno de sus caprichos y terrores, cuando en realidad es un vehículo de comunicación. Las sensaciones corporales son señales, mensajes que la inteligencia de la vida te envía para navegar esta realidad. Pero no son órdenes absolutas. Tú eres el capitán del barco, no el barco. Cuando recuperas tu posición de autoridad, el cuerpo empieza a funcionar mejor porque dejas de interferir con tu estrés y tu miedo constante. La verdadera salud surge cuando la conciencia deja de estrangular a la biología con sus neuras y la deja operar con su inteligencia natural. La espiritualidad profunda no se trata de escapar del cuerpo o de rechazar lo material, sino de poner cada cosa en su lugar correcto. El cuerpo es precioso, es tu templo y tu herramienta de conexión, pero no es tu hogar definitivo. Al verlo como una expresión dentro de ti, puedes amarlo más y mejor, sin el apego neurótico que asfixia. Te conviertes en un cuidador compasivo de tu forma física, honrándola sin idolatrarla. Es una relación mucho más sana y ligera, donde disfrutas de los placeres sensoriales sin perderte en ellos, sabiendo siempre quién es el que disfruta. Esta perspectiva también disuelve los límites entre tú y el entorno. Si sientes tu cuerpo dentro de tu conciencia y también percibes el árbol frente a ti dentro de tu conciencia, ¿dónde está la línea divisoria real? En la experiencia directa, no hay frontera. Todo es un continuo de percepción. La piel no es un muro que te separa del mundo. Es un puente de sensaciones que une lo interno y lo externo en un solo campo de experiencia. La soledad es imposible cuando te das cuenta de que todo lo que ves, tocas y sientes está hecho de la misma sustancia de la que estás hecho tú, conciencia pura. Vivir desde esta comprensión requiere práctica, porque el hábito de sentirse pequeño y encerrado es muy fuerte. Pero cada vez que sientas una contracción, miedo o ansiedad, recuerda, esto está ocurriendo en mí, no a mí. Expande tu foco. Vuelve a ser el espacio. Verás cómo la tensión se disuelve en la vastedad de tu presencia. No eres el personaje de la película, eres la luz que proyecta la imagen. Y esa luz no tiene forma, no tiene peso y no tiene límites. Ahora, hagamos un experimento crucial para aterrizar esto. Si te digo que no eres el cuerpo y que no estás en el cerebro, seguramente tu mente lógica te preguntará,
Entonces, ¿dónde estoy? Intenta señalarte a ti mismo ahora mismo. No señales tu pecho ni tu cara. Señala a ti, al que estás sintiendo. Te darás cuenta de algo muy extraño y revelador. No puedes ubicarte. Esa imposibilidad de señalarte en el espacio no es un error, es la pista definitiva de tu naturaleza infinita. ¿Por qué es tan difícil encontrar el yo en el mapa? Vamos a realizar un ejercicio de honestidad radical aquí y ahora. Si te pido que encuentres la fuente de tu propia existencia, esa sensación básica e innegable de yo soy, y te pido que la ubiques en un punto específico del espacio, te vas a encontrar con un problema irresoluble. Puedes señalar tu pecho, pero sabes que eso es tu corazón o tus pulmones. Puedes tocar tu frente, pero sabes que eso es hueso y piel. La sensación de ser, esa energía vital que te define, no tiene coordenadas GPS. Es omnipresente en tu experiencia, impregna todo lo que sientes, pero paradójicamente no puedes decir, está aquí, 3 centímetros detrás de mis ojos. Esta incapacidad de localizarte no es un fallo de tu percepción, es la revelación más directa de tu naturaleza no física. Estamos tan acostumbrados a tratar con objetos que creemos que nosotros también somos uno. Un objeto, como una silla o un teléfono, ocupa un lugar determinado en el espacio. Tiene bordes, tiene un principio y un fin. Pero la conciencia no es un objeto, es el sujeto, el espacio en el que los objetos aparecen. Tratar de ubicar la conciencia en el cuerpo es como intentar encontrar dónde está el espacio dentro de una habitación. El espacio no está en la esquina ni en el centro. El espacio es lo que permite que existan las esquinas y el centro. Tú eres ese espacio de acogida, esa capacidad de contener la experiencia sin ser contenido por ella. Y reconocer esto te saca instantáneamente de la prisión de la forma. La mente racional, obsesionada con las etiquetas y las ubicaciones, se siente mareada ante esta falta de domicilio fijo. Quiere clavarte una chincheta en el mapa de la anatomía para sentirse segura, para decir, aquí estoy, soy esto. Pero cuando buscas profundamente en tu interior, más allá de las capas de pensamiento y emoción, solo encuentras una inmensidad abierta, sin centro y sin periferia. Es un vacío lleno de presencia, una abundancia silenciosa que no pesa, no mide y no ocupa lugar, pero que es indiscutiblemente real. Es la paradoja del espíritu. Eres la realidad más concreta y al mismo tiempo la más inaprensible para los sentidos físicos. Quiero que te detengas un segundo y verifiques esto por ti mismo porque es fascinante. Cierra los ojos y pregúntate, ¿dónde estoy yo realmente? No respondas con la lógica, responde con la sensación. ¿Sientes que estás encerrado en la cabeza o sientes una presencia que se extiende? Si has notado que esa sensación de ser no tiene bordes definidos, comenta aquí abajo la frase «Soy infinito». Es una pequeña acción, pero declarar esta verdad ayuda a anclarla en tu mente consciente y a romper el viejo patrón de limitación. Esta falta de ubicación espacial es lo que los antiguos maestros de la espiritualidad han intentado transmitirnos durante milenios. No es que seas un fantasma flotando, es que la dimensión en la que existes como conciencia es anterior a la dimensión del espacio. El espacio es algo que percibes, por lo tanto, tú eres el perceptor, no lo percibido. El universo entero se despliega ante ti, como un escenario grandioso, pero el espectador no está en el escenario. Al darte cuenta de que no estás en el mundo, sino que el mundo ocurre en tu conciencia, el miedo a ser aplastado por las circunstancias se desvanece, porque lo contenido no puede dañar al contenedor. Fíjate en las señales sutiles de tu día a día. Cuando estás totalmente inmerso en una tarea creativa o en un momento de amor profundo, te olvidas de dónde estás
e incluso de quién eres. Pierdes la noción del cuerpo y del lugar, y sin embargo, eres más tú que nunca. En esos instantes de flujo, has dejado de colapsar tu identidad en un punto geográfico y has vuelto a tu estado natural de no localidad. La libertad se siente así, ligera y sin ataduras, porque la pesadez siempre viene de creer que somos una cosa sólida luchando contra otras cosas sólidas. Al comprender que el yo soy no tiene ubicación, también entiendes que no puede ser destruido por nada físico. Si no estás localizado en el cerebro, un daño en el cerebro no puede eliminarte, solo puede dañar la transmisión. Es como intentar romper la señal de televisión golpeando el aparato receptor. Romperás la pantalla, claro, pero la señal sigue intacta en el aire, libre y pura. Esta comprensión es la base de la verdadera inmortalidad, no como un deseo del ego de vivir para siempre, sino como el reconocimiento de una realidad actual. Ya eres aquello que no puede morir porque nunca nació en el espacio-tiempo. Es normal que sientas un vértigo existencial al considerar esto. Soltar la idea de que yo soy este cuerpo es como saltar al vacío sin paracaídas. Pero la buena noticia es que no hay suelo contra el que estrellarse. Solo hay un flotar eterno en tu propia esencia. La identidad localizada es una jaula muy pequeña para un ser tan vasto como tú. Al abrir la puerta de la jaula y aceptar tu naturaleza ilimitada, recuperas el acceso a una energía cósmica que estaba bloqueada por tu creencia de ser pequeño y separado. Ahora bien, si asumes esta verdad, si aceptas que no eres tu cerebro y que no estás confinado a un lugar físico, tu vida entera tiene que cambiar obligatoriamente. No puedes seguir viviendo con los mismos miedos, las mismas inseguridades y los mismos apegos mezquinos. Las consecuencias de este descubrimiento son explosivas y desmantelan por completo la estructura de tu ego. ¿Estás preparado para ver cómo se derrumban tus viejas preocupaciones y qué es lo que surge en su lugar cuando dejas de proteger una identidad falsa? El momento en que comprendes visceralmente que no eres tu cerebro, ocurre una liberación sísmica en tu interior, como si dejaras caer una mochila llena de piedras que llevabas cargando décadas sin darte cuenta. De repente, la tiranía de tus pensamientos pierde su poder absoluto sobre ti. Esa voz crítica, ansiosa y repetitiva que antes te dictaba cómo sentirte y qué temer, se revela como lo que realmente es: un simple mecanismo de supervivencia. Un software biológico antiguo intentando protegerte de peligros que ya no existen. Dejas de obedecer ciegamente a cada impulso neuronal y recuperas el mando de tu nave. Ya no eres el esclavo que corre asustado ante las órdenes del amo mental. Ahora eres el soberano que observa, decide y muchas veces sonríe ante el drama innecesario que fabrica la mente. Esta desidentificación es el golpe de gracia para el ego, esa construcción falsa que cree ser el centro del universo. El ego no es más que un conjunto de patrones neuronales reforzados por la memoria y el hábito. Una historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. Al descubrir que tu conciencia es anterior a esa historia, el ego se vuelve transparente, pierde su densidad. Ya no necesitas defender tu autoimagen con uñas y dientes, porque sabes que es solo una máscara, un traje que usas para interactuar en el mundo, pero no tu piel verdadera. La necesidad agotadora de tener razón, de ser validado o de ser especial, se disuelve en la certeza tranquila de simplemente ser. Imagina la cantidad masiva de energía que has desperdiciado a lo largo de tu vida, tratando de gestionar, reprimir o arreglar tus emociones. Cuando crees que eres tu cerebro, cada emoción negativa se siente como un fallo del sistema, algo que te está pasando y que te define. Pero desde esta nueva perspectiva, las emociones son simplemente clima, nubes de tormenta, vientos huracanados o rayos de sol que atraviesan el cielo inmenso de tu conciencia. Tú eres el cielo,
no el clima. Permites que la tristeza o la ira surjan. Las sientes plenamente sin resistencia. Y al no aferrarte a ellas, pasan y se disuelven con una rapidez asombrosa, devolviéndote a tu estado natural de paz. Aquí es donde la verdadera espiritualidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia de vida práctica. Dejas de buscar la salvación en el futuro o en logros externos, porque entiendes que la carencia es una ilusión creada por el cerebro, que siempre quiere más dopamina. Accedes a una abundancia intrínseca que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Te das cuenta de que la plenitud siempre estuvo ahí, oculta bajo el ruido de la búsqueda. Es la paradoja final. Al dejar de buscarte en tus pensamientos, te encuentras en el silencio que los sostiene. Esta comprensión transforma radicalmente tu relación con la vida y con el flujo de los acontecimientos. El cerebro, por diseño, es una máquina de control que odia la incertidumbre y etiqueta todo como bueno o malo. Pero la conciencia no juzga, la conciencia acoge. Empiezas a fluir con la realidad en lugar de pelearte con ella. Confías en que el universo tiene una inteligencia que supera con creces la capacidad de procesamiento de tu corteza cerebral. Las señales y la intuición se vuelven tus guías principales, sustituyendo al análisis parálisis y al miedo al error. Vives con una ligereza que desconcierta a los demás, una serenidad que no tiene motivo lógico, pero que es inquebrantable. Quizás el cambio más profundo se da en tu relación con la muerte. El cerebro le tiene pánico a la muerte porque para él significa el fin de su funcionamiento, el apagón total. Pero si tú no eres el cerebro, si tú eres la señal y no la radio, entonces la muerte del cuerpo deja de ser un abismo aterrador para convertirse en una transición, un cambio de estado. El miedo existencial que subyace a casi todas nuestras acciones neuróticas se evapora. Sabes que lo que realmente eres no nació con el cuerpo y no morirá con él. Vives la vida con una valentía nueva, arriesgándote a amar y a crear sin el freno de mano del miedo a la aniquilación. Tus relaciones también sanan de forma milagrosa. Cuando dejas de identificarte con tu propia maquinaria mental, dejas de proyectar tus traumas y expectativas sobre los demás. Ya no ves a las personas como objetos que deben satisfacer tus necesidades o validar tu ego, sino como otras conciencias experimentando su propio viaje humano. El conflicto, que casi siempre es un choque de egos, cerebro contra cerebro, pierde interés para ti. Prefieres la conexión real, el encuentro de ser a ser, y eso genera una armonía y una comprensión que las palabras no pueden alcanzar. Te conviertes en un observador fascinado de tu propia experiencia humana. Ves tus neurosis, tus miedos y tus deseos como quien ve una película interesante, con curiosidad pero sin angustia. Mira, ahí va el cerebro preocupándose otra vez por el dinero. Piensas, y en esa observación desapegada hay una libertad infinita. Ya no te tomas a ti mismo tan en serio. La risa se vuelve más frecuente y genuina porque has descubierto el gran chiste cósmico. Te habías creído el personaje cuando en realidad eras el actor, el director y el cine entero. Hemos desmantelado la ilusión, hemos separado el grano de la paja y te has dado cuenta de que el emperador, tu cerebro, estaba desnudo. Pero ahora que hemos vaciado la casa de muebles viejos y falsas creencias, queda una última pregunta, la más importante de todas. Si no estás en el cerebro, si no eres tus pensamientos y si no tienes una ubicación física, ¿dónde has estado todo este tiempo? No se trata de ir a un lugar nuevo, sino de caer en la cuenta del lugar donde siempre has residido sin saberlo. Prepárate, porque vamos a aterrizar en el corazón mismo de lo real.
La ironía cósmica más grande de tu vida es que has estado corriendo desesperadamente, buscando algo que nunca has perdido. Es como si fueras un pez nadando frenéticamente de un lado a otro del océano, preguntando a cada criatura que encuentras dónde está el agua. La búsqueda de la conciencia, de la iluminación o de tu verdadero ser es la trampa final del ego, porque implica que tú estás aquí y eso que buscas está allá, lejos, en un futuro hipotético. Pero la verdad aplastante es que no puedes encontrar la conciencia porque tú eres la conciencia que busca. No puedes ver tus propios ojos porque son ellos los que están mirando, pero sabes innegablemente que ves. Del mismo modo, no puedes objetivar tu ser, solo puedes serlo. Este lugar del que hablamos no es un destino geográfico ni un estado mental alterado que consigues tras años de meditación en una cueva del Himalaya. Es el trasfondo constante de tu existencia, el lienzo silencioso que ha estado ahí desde tu primer aliento y que estará hasta el último. Recuerda cuando tenías 5 años. Tu cuerpo era diferente, tus pensamientos eran simples, tu mundo era pequeño, pero la sensación de yo soy, esa presencia que miraba a través de tus ojos, es exactamente la misma energía que está leyendo estas palabras ahora. Todo ha cambiado. Tu biología, tus ideas, tu entorno, pero el testigo silencioso ha permanecido inmutable, eterno y siempre presente, esperando a que notes su compañía fiel. El error fundamental ha sido creer que la conciencia reside dentro del cerebro, cuando en realidad el cerebro y toda su actividad electroquímica aparecen y desaparecen dentro de este campo de presencia. Reconocer esto es un acto de sustracción, no de adición. No necesitas aprender nada nuevo, necesitas desaprender la idea de que eres un objeto limitado. La espiritualidad real es el arte de quitar los escombros para que la luz que ya eres brille sin obstáculos. Es un descanso profundo, un soltar las armas y dejar de luchar por llegar a ser alguien, para simplemente descansar en el hecho de que ya eres el todo expresándose. Cuando dejas de esforzarte y simplemente prestas atención a lo que está ocurriendo ahora mismo, notas las señales de esta presencia. Es ese silencio que escucha los ruidos, esa quietud que percibe el movimiento. No está escondida. Es lo más obvio de tu experiencia, tan obvio que lo pasas por alto, como el aire que respiras. Buscamos fuegos artificiales y experiencias místicas deslumbrantes, pero la verdad es mucho más cercana y sencilla. Es la intimidad de tu propia existencia consciente. Ese espacio no tiene nombre, no tiene forma y no tiene dueño, pero es la fuente de toda la abundancia y creatividad que fluye en el cosmos. Reconocer este lugar cambia tu orientación en la vida de hacer a ser. Dejas de vivir para el futuro, persiguiendo zanahorias imaginarias de felicidad, y empiezas a encontrar la plenitud en el único momento que existe, ahora. El universo no ocurre ayer ni mañana, ocurre eternamente en este instante presente. Tu cerebro puede viajar al pasado o proyectar el futuro, pero tú, como conciencia, siempre estás aquí. Al anclarte en este aquí, sin geografía, te vuelves inmune a la ansiedad del tiempo psicológico. Entiendes que nunca has salido de casa. Solo soñaste que te habías ido al exilio de la separación. Es curioso cómo el ego intenta apropiarse incluso de este descubrimiento, convirtiéndolo en un logro personal. Yo me iluminé. Pero en este espacio no hay un yo separado que pueda reclamar nada. La gota se da cuenta de que es océano y, en ese instante, el miedo a evaporarse desaparece. La energía que gastabas manteniendo las paredes de tu identidad separada ahora se libera para vivir, amar y crear con una potencia inédita. No te conviertes en un ser pasivo o indiferente.
Al contrario, te vuelves un canal limpio a través del cual la vida se expresa con total claridad y eficacia, sin la distorsión de tus miedos personales. Este reconocimiento es el final de la búsqueda y el comienzo de la verdadera vida. Ya no vives desde la carencia, tratando de llenar un agujero interior con cosas, personas o experiencias. Vives desde la plenitud, compartiendo tu abundancia natural con el mundo. Tu cerebro sigue haciendo su trabajo, calculando, analizando y procesando, pero ya no es el rey tirano. Es un servidor eficiente de una inteligencia mayor. Has hackeado el sistema, has visto el código fuente de la realidad y has descubierto que el programador, el jugador y el juego son uno mismo. No tienes que ir a ningún lado para hacer esto, ya estás ahí. Mientras tus ojos recorren estas líneas, ¿quién está consciente de la lectura? ¿Quién siente el peso de tu dispositivo en las manos? Ese quién sin nombre es la puerta, el camino y el destino. No intentes atraparlo con la mente, solo relájate en él. Es como dejarse caer de espaldas en una cama suave después de un día agotador. La conciencia te sostiene, te envuelve y te penetra. Siempre ha sido así, solo que estabas demasiado ocupado mirando el mapa como para disfrutar del territorio. Ahora que hemos descorrido el velo y has vislumbrado que tu naturaleza trasciende la biología, la lógica y el espacio, te encuentras en el umbral de una nueva forma de existir. No es una teoría para archivar en tu memoria. Es una invitación viva a despertar del sueño de la materia. Pero saber esto intelectualmente es solo el primer paso. Vivirlo cada segundo, integrarlo en tus células y respirarlo en tu día a día es el verdadero desafío. Y todo comienza con una decisión simple que puedes tomar justo ahora, antes de que este video termine. Ahora que la venda ha caído de tus ojos, la pregunta ya no es quién eres, sino qué vas a hacer con esta libertad colosal que acabas de recordar. ¿Vas a seguir permitiendo que una maquinaria biológica dicte tus miedos y tus límites? ¿O vas a asumir el mando desde esa espiritualidad auténtica que trasciende el hueso y la carne? Quiero que te lleves esta interrogante al silencio de tu almohada esta noche, y si te atreves a decretarlo, compártelo con nosotros en los comentarios. ¿Qué miedo pierde poder sobre ti hoy al saber que eres conciencia pura? Tu respuesta puede ser la chispa que encienda la luz de alguien más. Tu expansión no debe detenerse en este segundo. La inercia es el enemigo del despertar. En tu pantalla están apareciendo ahora mismo dos puertas hacia más conocimiento. El video más reciente que hemos canalizado para ti y una recomendación especial que el propio sistema ha seleccionado específicamente para tu frecuencia actual. No permitas que la rutina apague esta llama. Haz clic en uno de ellos y sigue nutriendo esa abundancia de sabiduría que ya está brotando en ti. Si sientes que este es tu hogar vibracional, suscríbete al canal antes de irte. No es solo un clic, es un pacto sagrado con tu propio crecimiento y con la verdad que estamos desvelando juntos. Recuerda siempre, no estás meramente en el universo entero está ocurriendo en ti. Deja de buscar señales desesperadas ahí fuera y empieza a reconocer que tú eres la energía consciente que sostiene la realidad. No eres un pasajero en este viaje, eres el camino mismo. Nos vemos en el infinito.